Estamos de vuelta con más en Primera Página, son las 6:33 minutos en Caracas, Venezuela. Comenzamos lo más reciente de la actualidad internacional aquí en su primer punto informativo. Iniciamos en el Vaticano, donde este domingo se llevó a cabo la misa de entronización del Papa León XIV. El nuevo pontífice hizo un llamado de unidad dentro de la Iglesia al margen de las divisiones. Igualmente lanzó una fuerte crítica al actual sistema económico. En esta misa de entronización estuvo presente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el mandatario de Ucrania, así como otros importantes líderes internacionales. Ante unas 200.000 personas, 10 días después de su elección, León XIV marcó la pauta de su pontificado el domingo durante su primera misa como líder de la Iglesia Católica. A la Plaza de San Pedro del Vaticano acudieron más de 150 delegaciones extranjeras, como el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y varios mandatarios latinoamericanos. En una ceremonia rica en ritos y símbolos, León XIV recibió los emblemas papales, el palio, una prenda que pende de los hombros y luce sobre la casulla, y el anillo del pescador, que se forja de manera especial para cada pontífice y debe ser destruido a su muerte. El primer papa peruano estadounidense denunció una economía que explota la naturaleza y margina a los pobres. También abogó por la caridad, recalcó su gratitud y destacó los valores de la paz y la unidad. En questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia. En este nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Por nuestra parte queremos ser un pequeño fermento de unidad, comunión y fraternidad. Noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. Robert Francis Prevost confirmó la orientación social que pretende dar a su pontificado, tras haber elegido su nombre en honor a León XIII, padre de la doctrina social de la Iglesia que denunció la explotación de la clase obrera a finales del siglo XIX. El Papa también hizo un llamado a construir un mundo nuevo donde reine la paz, un mensaje con especial resonancia en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien recibió en audiencia privada tras la ceremonia, y del presidente israelí Isaac Herzog. Non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren por las guerras. En Gaza, niños, familias, ancianos, aquellos que han sobrevivido están sufriendo de hambre. En Myanmar, nuevas hostilidades han cobrado vidas jóvenes inocentes. La martirizada Ucrania está esperando que finalmente se produzcan negociaciones para una paz justa y duradera. Antes de la misa, el líder de 1.400 millones de católicos recorrió en el Papamóvil la Plaza de San Pedro para saludar a la multitud. León XIV, sucesor del carismático Francisco, hereda una iglesia vapuleada por los incesantes escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y otros temas candentes como la posesión de las mujeres en la iglesia, el celibato de los sacerdotes y las finanzas de la Santa Sede. Una misa no menos importante, la llegada del Papa León XIV también abre una nueva etapa dentro de la Iglesia Católica, destacándose por sus posiciones sobre los conflictos actuales, de no menos interés para él, porque incluso se ha ofrecido para ser mediador en las actuales guerras que le preocupan al Vaticano también y que dejan importantes víctimas y consecuencias catastróficas en el escenario internacional. Por eso también su interés en reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien estuvo también el fin de semana en Turquía para unas posibles negociaciones que no llegaron a un puerto seguro porque no estuvo presente el presidente ruso como él lo había solicitado, y ahora se espera una llamada directa entre Donald Trump y Vladimir Putin exactamente para fijar las bases de lo que puede ser un encuentro entre esos dos líderes internacionales y buscar una vía que llegue a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania con posiciones fuertemente radicales en este aspecto fundamental, pero también para el Papa es importante resolver la guerra en Gaza y por eso también se ha referido en varias oportunidades en poco más de una semana de pontificado a esta realidad de la que también vamos a conversar a continuación, porque Israel anunció este domingo que autorizará la entrada de ayuda humanitaria
al enclave palestino. Así lo confirmó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu en medio de una creciente presión internacional. La ONU y varios gobiernos, como el de Francia, habían exigido que la ayuda se restableciera de forma inmediata y sin trabas. Sin embargo, la entrega de suministros básicos se enfrenta a desafíos significativos. Israel y Estados Unidos han acusado a Hamás de desviar la ayuda humanitaria para sus propios fines, lo que eleva las preocupaciones sobre la eficacia de la entrega de alimentos a los civiles más necesitados. Al mismo tiempo, el ejército israelí lanzó nuevas operaciones terrestres en el norte y sur de la franja. Según la defensa civil gazatí, controlada por el grupo terrorista Hamás, al menos 50 personas murieron en recientes bombardeos. La ofensiva busca presionar a Hamás para liberar a los rehenes israelíes y desmantelar su presencia militar en Gaza. En paralelo, continúan en Qatar las negociaciones para lograr un alto el fuego. Hamás se ha mostrado dispuesto a liberar a todos los rehenes si se acuerda una tregua total y permanente, pero Israel exige que cualquier acuerdo incluya el desarme del grupo y su salida del territorio palestino. Igualmente, la Liga Árabe lanzó este fin de semana más presión para finalizar el conflicto en la Franja de Gaza y también permitir la entrada de ayuda humanitaria que ha sido autorizada por Israel. De Bagdad, la capital iraquí, donde se llevó a cabo la cumbre de la Liga Árabe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por la necesidad del alto al fuego. Nothing justifies the atrocious October 7 terror attacks by Hamas. Nada justifica los atroces ataques terroristas del 7 de octubre por parte de Hamás y nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Necesitamos un alto el fuego permanente ahora, la liberación incondicional de todos los rehenes ahora y el libre flujo de ayuda humanitaria ahora. The free flow of humanitarian aid, ending the blockade now. Los llamados a presionar a Israel se replicaron en la cumbre. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a redoblar la presión sobre Israel para detener la masacre en Gaza. Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. En la declaración final de la cumbre de la Liga Árabe, los dirigentes pidieron financiación para la reconstrucción de Gaza y reclamaron más presión internacional para detener el derramamiento de sangre en el territorio palestino. Los intensos bombardeos israelíes causaron cientos de muertos en Gaza en los últimos días, al menos 100 víctimas el viernes, unas 120 el jueves y otras 80 el miércoles, según la Defensa Civil de Gaza. Bien amigos, ahora revisamos información de sucesos, pero en Norteamérica, porque el choque de un buque escuela mexicano contra el icónico puente de Brooklyn en Nueva York deja hasta el momento 2 muertos, según el informe de las autoridades. El accidente se produjo cuando los mástiles del barco impactaron contra la base del puente, uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad que une Manhattan con Brooklyn. Centenares de espectadores habían despedido minutos antes el barco antes de dirigirse por el East River hacia mar abierto. Bueno, estábamos dándole el adiós a todos los muchachos que ya se iban, ya el barco había partido. Pocos segundos tenía que había salido del muelle donde estaba. En cuanto de repente vimos todas las luces, cómo chocaron, impactaron contra el puente y todos cayeron para abajo. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, explicó a través de la red social X que de las 277 personas a bordo, 19 sufrieron heridas, 2 de las cuales siguen en estado crítico y otros 2 murieron a causa de las heridas. Según la Marina Mexicana, ninguna persona cayó al agua, por lo que no fue necesaria la activación de operaciones de rescate. El tráfico del puente que une Manhattan con Brooklyn volvió a reabrir tras permanecer cerrado por 40 minutos. Según las autoridades, no hay señales de daño estructural. El buque escuela, construido en 1982, estaba en un crucero de entrenamiento que se lleva a cabo cada año, según el portavoz de la Marina Mexicana, el capitán Juan Caballero. Según su itinerario, después de Nueva York, la próxima parada iba a ser Islandia. Bien amigos, ahora vamos a revisar información electoral porque este domingo se realizaron elecciones legislativas en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con un gran resultado para el partido del presidente Javier Milei, que ha sido la fuerza más votada.
En el caso de la Libertad Avanza, que ha superado el peronismo y ha dejado en tercer lugar al tradicional PRO, la coalición del expresidente Mauricio Macri, que gobernaba la capital desde 2007. Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el vocero presidencial Manuel Adorni obtuvo el 30,1% de los votos. El peronista Leandro Santoro quedó en segundo lugar con 27,3%, mientras que la candidata del PRO, Silvia Lopenato, alcanzó apenas el 15,9% según datos del Instituto de Gestión Electoral. El resultado marca un fuerte retroceso para el espacio del expresidente Mauricio Macri, aliado clave de Milei en las elecciones nacionales de 2023. Javier Milei celebró la victoria con entusiasmo y aseguró que el bastión amarillo se pintó de violeta en alusión a los colores del PRO y su partido. Adorni, por su parte, destacó que los porteños eligieron el modelo de la libertad frente al de los privilegios. Fuera del búnker libertario, los militantes festejaron con cánticos y banderas. Santoro, que partía como favorito en muchas encuestas, reconoció los resultados y agradeció el respaldo recibido. Con esto, el partido de Milei suma una nueva victoria en estas elecciones legislativas que se han realizado en varias localidades argentinas recientemente. Y vamos ahora a revisar información electoral en Europa, porque el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, logró una estrecha victoria este domingo en las elecciones celebradas en ese país de la península ibérica. Fueron elecciones legislativas anticipadas, pero su coalición de centroderecha, la Alianza Democrática, no alcanzó la mayoría necesaria para formar un gobierno estable. Con el 32,7% de los votos se impuso al Partido Socialista, que obtuvo el 23,4%. Ya la ultraderecha de Chega, que logró el 22,6%. Montenegro experimentó los resultados y dijo que el pueblo lo respaldó como primer ministro. Sin embargo, el panorama es complejo porque su coalición obtuvo solo 89 de los 230 escaños, lejos de los 116 necesarios para gobernar sin alianzas. Los 4 escaños restantes del voto en el extranjero aún quedan pendientes. Aunque Chega podría tener la llave para una posible mayoría, Montenegro reiteró que no pactará con ellos al considerarlos poco fiables. Durante la campaña defendió su transparencia frente a críticas de la oposición por un posible conflicto de intereses. Pero ahora Portugal enfrenta un nuevo escenario político incierto, con tensiones entre los bloques y dudas sobre si los socialistas permitirán la gobernabilidad del centro derechista Montenegro. La falta de estabilidad preocupa en un contexto internacional marcado por desafíos económicos y de seguridad, sobre todo para la Unión Europea. También hubo elecciones presidenciales en Polonia y el proeuropeo Rafał Trzaskowski ganó la primera vuelta de estos comicios celebrados en el país europeo, con el 30% de los votos según los sondeos a boca de urna. El liberal se enfrentará en la segunda vuelta el próximo 1 de junio al nacionalista Karol Nawrocki, quien logró el 29,1%. La elección también mostró un avance de la extrema derecha, ya que los candidatos libertarios y ultraconservadores Sławomir Mencen y Grzegorz Braun alcanzaron en conjunto cerca del 22% de los votos. La participación fue alta con un 66,8% del electorado. Trzaskowski, actual alcalde de Varsovia y cercano a Bruselas, celebró el resultado afirmando que demuestra la fuerza de quienes apuestan por una Polonia democrática y europea. Nawrocki, admirador de Donald Trump, aseguró que su eventual victoria evitará que la coalición gobernante concentre todo el poder. Ambos candidatos representan visiones opuestas del país, mientras que Trzaskowski defiende los derechos civiles y el fortalecimiento de la relación con la Unión Europea. Nawrocki rechaza nuevos tratados europeos y promete mano dura contra la inmigración ilegal. El resultado del balotaje será clave para definir el rumbo político de Polonia y su liderazgo dentro de la Unión Europea. Estas elecciones van a ser el próximo 1 de junio, donde se definirá quién será el próximo presidente de Polonia, sustituto de Andrzej Duda. Y con esta información desde Europa cerramos la actualidad internacional aquí en Primera Página. Después de comerciales, revisamos otras noticias y también las